Hola, muy buen día. Bueno, en esta ocasión les voy a platicar de uno de los estudios que utilizamos con mayor frecuencia en oncología, que los oncólogos nos auxiliamos muchísimo de este estudio, que es la tomografía por emisión de positrones, es el PET-CT. Este estudio es un estudio muy novedoso, es un estudio muy lindo y reúne dos métodos diferentes, que es la tomografía propiamente, la tomografía que es este estudio en donde el paciente se mete como en un túnel, emite radiación en este túnel, emite haces de radiación y se muestra a manera de video y es captado todos los segmentos del cuerpo, desde la cabeza, el tórax, el abdomen, la pelvis o incluso hasta las extremidades puede ser captada. Esta tomografía de manera anatómica nos enseña cómo estamos por dentro, cuáles son las estructuras que tenemos, ganglios, músculos, los órganos, elementos vasculares también nos puede dar una idea, y también utiliza medios de contraste. El PET-CT, ¿cuál es la diferencia en el PET-CT? El PET-CT inyecta unos radiofármacos, esa es la peculiaridad, que se inyectan radiofármacos como medio de contraste, y estos radiofármacos son captados por las células. Desde luego que las células que están en constante metabolismo, en constante crecimiento, que hemos dicho que estas son las células tumorales, generalmente son las que están muy activas creciendo, pues van a tener una mayor avidez por estos medios de contraste, por estos radiofármacos. El que utilizamos con mayor frecuencia es el radiofármaco FDG, que es la fluorodesoxiglucosa. Cuando su médico les indique un PET, tiene que decir con qué radiofármaco lo está solicitando. Generalmente solicitamos FDG para la gran mayoría de tumores, aunque su oncólogo ya sabrá si ustedes tienen un tumor muy peculiar, muy particular, en donde es mejor utilizar otro radiofármaco. Por ejemplo, cáncer de próstata, utilizamos otro radiofármaco especial, pero en general la mayoría de los tumores son ávidos de glucosa, por eso es que utilizamos el FDG, porque pues las células se alimentan de glucosa y con la glucosa llevan a cabo todo su metabolismo. Entonces utilizamos este radiofármaco porque las células que están creciendo, que están reproduciéndose, captan esta glucosa y la vemos a manera de interpretación en esta imagen de colores. El PET-CT es lo vemos como un video también, pero a diferencia de la tomografía que se ve en blanco y negro, ya vemos con colores que van desde el azul, verde, amarillo hasta el rojo. El rojo son los que vemos con mayor metabolismo, mientras que cuando vamos degradando estos colores hasta llegar al azul o verde, son aquellos tejidos que prácticamente no tienen metabolismo, como el hueso, por ejemplo. El PET-CT nos es útil a los oncólogos principalmente para la etapificación de los tumores y para el seguimiento de aquellos pacientes. Me refiero a la etapificación para saber en dónde está el cáncer y qué tanto ha invadido. Es decir, si el cáncer fue, por ejemplo, de pulmón, si inició en el pulmón, saber dónde está el tumor primario que le dio origen, pero saber si hay metástasis en otro lado del cuerpo. Por ejemplo, el cáncer pulmonar es uno de los tumores que con mayor frecuencia tenemos que evaluarlo mediante PET-CT. Otro de ellos que utilizamos mucho son los linfomas, por ejemplo, que necesitamos casi forzosamente utilizar un PET para poder etapificar. Sin embargo, prácticamente en todos los tumores también es muy útil el PET. En cáncer de mama, en cáncer cérvico-uterino, cáncer de ovario, en muchos tumores es muy útil el PET. Es muy importante que ustedes sepan, porque esto puede ser motivo de mucha ansiedad, de muchas preocupaciones en ustedes, porque siempre quieren hacerse un PET para saber si hay cáncer y si no hay cáncer. Y la indicación no es saber propiamente si hay o no hay, es decir, no es un estudio como tal que estrictamente tengamos que pedirlo en todos los pacientes. Para etapificar algunos tumores que son altamente metastásicos o que vemos que tienen una agresividad mayor, sí tenemos que pedir PET, pues porque el PET nos facilita de manera rápida y con un solo estudio valorar todos los órganos y ver en dónde hay un metabolismo mayor que infiere metástasis. Pero no en todos los tumores es necesario hacerlo. Esta es una indicación que su oncólogo sabrá y que les podrá decir cuándo sí y cuándo no, y sobre todo el oncólogo, si está sospechando enfermedad metastásica, pues probablemente sí nos podemos auxiliar del PET.
Entonces, a manera de que no se preocupen y que no se estén poniendo ansiosos de que quieren un PET hacérselo siempre, no es necesario. Incluso en la etapa clínica de los pacientes, cuando son etapas muy tempranas, tampoco está indicado el PET. Solamente en aquellos pacientes en donde estemos sospechando enfermedad metastásica no será de gran utilidad. El PET es justo lo que les comento, este estudio en donde se punciona, se pone un medio de contraste y después este medio de contraste lo eliminaremos vía renal y obtenemos unas imágenes muy bonitas y muy descriptivas justo de dónde hay actividad. Entonces, pues bueno, para aquellos que tenían duda de qué es el PET, cuándo sí, cuándo no, es justo este estudio que les comento, muy útil. Pregúntenle a su oncólogo si es que ustedes son candidatos para poder realizarse un estudio de PET-CT. Muchas gracias, que tengan un lindo día. Hasta luego.